Días a todos y a todas. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa de actualización de la situación epidemiológica y del estado de las fases de aislamiento o distanciamiento social preventivo y obligatorio que están cursando los diferentes distritos de la provincia. Se encuentran presentes el señor jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Bianco, el señor ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán, y el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak. Al finalizar las palabras del señor jefe de Gabinete, daremos inicio a una ronda de preguntas con los periodistas aquí presentes. Seguidamente, vamos a escuchar las palabras del señor ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, vamos a, como es costumbre, a referir un poco de cómo está la situación en la provincia de Buenos Aires. La primera diapositiva tiene que ver con la cantidad de casos confirmados, 292.446 al día de ayer, recuperados 223.095, 5.969 fallecidos. Y en el día de ayer se registraron en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 3.269 casos. Ahí verán ustedes cómo se sigue reproduciendo más o menos en forma homogénea o pareja en los últimos tiempos, o del inicio, mejor dicho, de la pandemia, la cantidad de casos confirmados por grupo de edad. Se verá que entre 20 años hacia los 59 años se concentra la mayor cantidad de casos, es decir, gente relativamente joven, pero como vamos a ver en otra diapositiva, eso cambia drásticamente cuando hablamos de mortalidad. Seguimos así más o menos con una cantidad similar entre mujeres y varones en cuanto a casos confirmados, 51-18, 48-6, pero como también decimos siempre, la tasa de mortalidad es mayor en los hombres en una relación de 42 a 58. Como indicadores también tenemos el tiempo de duplicación. El tiempo de duplicación se está en periodos bastante prolongados, en particular en la zona AMBA, donde tenemos 38 días aproximadamente. Para el resto de la provincia de Buenos Aires no es así, vamos a ver por qué, 18,9. El nacional es de 29, y en la provincia de Buenos Aires en su conjunto de 33 días. En los barrios populares 26 días tenemos tiempo de duplicación. Como vemos, y ponemos siempre esta diapositiva porque vemos cómo siguen creciendo la cantidad de casos cada 100.000 habitantes en toda la zona AMBA, pero también, como vamos a ver en la próxima diapositiva, ya empieza a verse un progreso importante en la cantidad de casos que se está dando en el resto de la provincia, en concordancia con lo que está pasando con el interior del país, ¿no? Es como que uno pudiera tomar la zona AMBA y el resto del país, porque el comportamiento está siendo similar. Y como vemos siempre, hay una cantidad de casos cada 100.000 habitantes que es superior en la ciudad de Buenos Aires, por lo que hemos explicado siempre, es allí donde comenzó la mayor concentración de casos, y luego se va dispersando primer cordón, segundo cordón y tercer cordón, con números ascendentes, pero que crecen más o menos en forma sincrónica. Esto también nos está indicando que si tomamos los periodos que epidemiológicamente conviene tomar, que son periodos de análisis más prolongados para ver el comportamiento de la enfermedad, vemos que en realidad la curva nunca dejó de crecer. Acá de lo que se trata a veces es de si está creciendo más rápido o más lento en determinados lugares, pero nunca en términos de análisis como se debe hacer, en términos de análisis un poco más prolongados, uno se da cuenta que la curva nunca dejó de crecer. Digo esto porque a veces se transmiten informaciones que tienen que ver con lo que está pasando en los últimos 7 días, y en realidad a nosotros en la provincia, a nuestro equipo de epidemiología, no nos gusta ese tipo de análisis porque puede haber esas variaciones que por ahí nos alientan en una forma
positiva o al revés, pero en realidad hay que ver la película un poquito más a lo largo del tiempo para decir si realmente está subiendo o no. Porque en realidad uno debe pensar que epidemiológicamente es correcto decir estamos en un proceso de disminución de la enfermedad en una determinada área, cuando esto sucede durante un periodo entre 2 y 3 semanas y en forma significativa y sostenida. Esto es lo que hay que tener presente y entonces ahí es donde uno puede tomar con cierto margen de mayor seguridad dentro de lo que siempre decimos de las incertidumbres que tiene el comportamiento de esta enfermedad, cuando uno tiene datos de esas características. Tomar algún tipo de medidas porque vemos que una semana sube, una semana baja, en realidad epidemiológicamente no es conveniente. Y lo que les estábamos mencionando, ¿no? Ustedes verán este mapa en donde cómo se ha desparramado en el conjunto provincial en una forma cada vez más importante la enfermedad. Hay un tema que a veces nosotros repetimos que no quedan distritos en la provincia de Buenos Aires que no tienen casos. En realidad sí hay 3 o 4 distritos que no han tenido casos. Lo que sucede es que se le cargaron casos porque son el lugar de residencia de algunas personas que se enfermaron en otro lado, digamos, pero nunca regresaron ni fueron a esos distritos, ¿no? Por eso verán ustedes que hay 2 o 3 municipios que todavía están en el mapa en blanco porque casos propios que hayan regresado y estado en ese lugar no hay. Cuando ustedes vean el reporte van a ver que sí hay casos, pero 1, 2, pocos casos, pero que en realidad esos casos no son residentes de ese lugar. En su DNI figura esa residencia, pero nunca estuvieron o regresaron a ese lugar durante la enfermedad. Por otro lado, quiero mostrarle esta curva. Esta curva nos demuestra cómo la línea inferior, ustedes van a ver la línea negra, es el crecimiento de casos en el interior de la provincia. Y la otra es el total de la provincia y la línea celeste es lo que está pasando en el AMBA del lado de la provincia de Buenos Aires. Como verán claramente allí, hay un aumento muy importante de los casos, por eso le mencionaba los tiempos de duplicación, en el interior de la provincia. Y como verán, comenzó relativamente hace poco ese incremento. Ustedes verán que hasta junio no era tan grande, julio y después en agosto se ha disparado. Y esto tiene que ver con que decíamos en las anteriores conferencias, hace relativamente poco, mes y medio, la cantidad de casos totales de la provincia respecto al interior de la provincia, el interior representaba el 4%. Ahora estamos llegando a un promedio de 12%, pero ayer y anteayer tuvimos 15% y ayer 19% de los casos fueron del interior de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual vemos claramente que ese mapa que mostrábamos antes es así, se está coloreando la provincia de Buenos Aires, vuelvo a repetir, en un escenario similar a lo que pasa con el resto del país, no AMBA. Y nosotros habíamos tenido hasta entre la semana 33 y 34, ustedes recuerdan, ese remanso donde la curva, sin dejar de crecer, pero tuvo como un amesetamiento, y luego comenzamos entre la semana y la mitad de la semana 36, ese repunte que se dio nuevamente. En estos días de la semana 36, estamos viendo, por estos pocos días, pero vuelvo a ponerlo en el contexto de que no hay que hacer análisis a corto plazo, que hay un nuevo enlentecimiento, un leve enlentecimiento de la velocidad de crecimiento. Siempre creciendo, pero aquí hay un leve enlentecimiento de la velocidad de crecimiento. Si lo medimos también como indicador referido al tema de la mortalidad, estos son los números, primer cordón, segundo cordón, tercer cordón, 500, 388, 273, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 805, pero todo va en el mismo sentido que venimos diciendo. Esto es un proceso que se irradia y que va emparejando en la zona homogénea del AMBA los números. Puede haber, sí, lo decimos siempre, después diferencias acerca de la tasa de mortalidad, porque en la Ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón del conurbano, en general, hay poblaciones más envejecidas que son
en las que hay mayor tasa de mortalidad. Pero el conjunto de todo el AMBA se comporta, como decimos siempre, como una sola zona epidemiológica, y lo que pase en un lugar en donde hay mayor concentración de casos va a ser posiblemente o seguramente hacia donde tienda a ir la enfermedad. Y es nuestro patrón de medida para ir viendo qué es lo que puede pasar, siempre con un posdatamiento del tiempo. El tiempo está posdatado entre lo que pasa en la zona de mayor concentración, primer y segundo cordón. El otro indicador importante que utilizamos es el tema de la indicación de la ocupación de camas, ustedes lo verán. Nosotros tenemos en total en la provincia de Buenos Aires 6.253 camas de terapia intensiva de todo tipo, con un nivel de ocupación del 50%. Ahora, cuando vamos a las camas de AMBA, adultos, ocupadas en lo que son AMBA y de adultos de terapia intensiva, tenemos hoy 3.035 camas de terapia intensiva con un nivel ocupacional promedio de un 63%. Esto representa que hay un 66% en estos días en el sector público y un 62% aproximadamente en el sector privado. El resto de la provincia de Buenos Aires tiene como conjunto, sobre una base de unas 1.100 camas de terapia intensiva, una ocupación de un 42%. Pero digo en promedio porque la provincia es enorme y en el partido General Pueyrredón, por ejemplo, no es la misma situación que en otros municipios. ¿Por qué? Porque en el partido General Pueyrredón se ha instalado ya una circulación comunitaria y el partido General Pueyrredón, Mar del Plata, está hoy entre el comportamiento en números es similar, está mezclado entre los partidos del conurbano. Segundo, tercero, aparece tercero, segundo, quinto, entre los partidos, es decir, que ya la circulación tiene un número importante, acorde a lo que podía pasar en una ciudad de más de 620.000 habitantes. Pero también quiero decirles que tuvimos periodos hace mes y medio aproximadamente en donde las camas crecían a 22 por día entre ingresos y egresos, estoy hablando de camas de terapia intensiva. En ese remanso que les mencioné antes, que tuvimos aproximadamente en la semana 33-34, semanas epidemiológicas, llegamos a 1,5 camas por día de aumento entre ingresos y egresos. Luego, entre semana 35 y primera parte de la semana 36, el promedio de utilización de cama a 10 días llegó de nuevo a 15, entre ingresos y egresos, 15 camas más por día. Y en estos momentos, hasta el día de ayer, nos encontramos que ha mejorado un poquito eso y son 7,5 camas por día, pero vuelvo a decir, en un periodo corto de evaluación, en donde en esos 10 días está impactando una parte de cuando hubo una aceleración importante y lo que está pasando en estos últimos 3 o 4 días, en donde notamos una leve desaceleración en cuanto a la utilización de camas de terapia intensiva. Y cuando hablo de utilización de camas de terapia intensiva, hablo tanto de COVID porque no COVID, como la de no COVID, porque todo, en definitiva, hace a que esa cama esté ocupada. En cuanto a la situación de los trabajadores de la salud, tenemos que lamentar que a la fecha en la provincia de Buenos Aires tenemos 75 fallecidos y que, vuelvo a repetir, estadísticamente y a nivel mundial, son números que si los comparamos con otros países no son altos, al contrario, son bajos, pero la verdad es que estamos perdiendo vidas de compañeros y compañeras de trabajo en nuestro sistema de salud y nos duele profundamente cada una de ellos. Por supuesto, nuestras condolencias, nuestro agradecimiento por haber dado testimonio de su compromiso con la salud, aún pagando con su vida. Pero también nuestro llamado nuevamente a la comunidad que piense en estas cosas. Realmente la tasa es baja, 5,3%, si la comparamos con otros lugares, vuelvo a repetir, pero es muy alta en términos de que cada vida que se pierde es para nosotros, lo digo siempre, como si fuera una enorme cantidad de casos. Por otro lado, también seguimos aumentando nuestra capacidad de diagnóstico. Fíjense que ya estamos en 57 laboratorios procesados, próximamente vamos a inaugurar 4 más.
Llevamos 681.000 testeos en la provincia de Buenos Aires. El máximo que hemos realizado, estuvimos casi cerquita y no más de los 15.000 testeos por día, y estamos en un promedio de casi 11.000 testeos por día, con un aumento enorme y significativo desde aquel mes y medio donde estábamos en 2.000. También seguimos distribuyendo equipos, ustedes verán ahí, ya llevamos repartidos equipos por un valor de 4.051 millones de pesos, equipos, no estamos contando acá toda la inversión que se hizo en ampliación, en infraestructura, etcétera, etcétera. De equipamientos para la pandemia, se llevan distribuidos por ese valor, y ustedes verán allí, luego se pueden llevar toda la información, la cantidad de barbijos de todo tipo, camisolines, guantes, máscaras, respiradores que se están enviando. Y también seguimos con un trabajo muy fuerte territorial en el tema de seguimiento a través de los centros de telemedicina. Ustedes saben que tenemos 3 diferentes áreas de trabajo, las regionales, las universitarias, que son 15 ya, y las municipales o que están funcionando dentro de los hospitales. Con ese número, 7, 15 y 135. Y estamos en cantidad de llamadas diarias llevando a los 120.000 llamadas diarias en esos 3 tipos de centros organizados y que están articulados en toda la provincia. Esto implica seguimiento de todos y cada uno de los pacientes que se van registrando en el sistema, seguimiento telefónico para aquellos que tienen que quedarse en sus domicilios y, por supuesto, la otra estrategia de intervención territorial, que es el casa por casa, los programas Detectar y, por supuesto, todo lo que hace a los centros de aislamiento, que en la provincia de Buenos Aires siguen en el orden de las 14, 15.000 camas disponibles. Por último, quería mencionarles que la donación de plasma sigue en aumento. Esta es una herramienta que, además, lo decimos siempre, de darle mejores expectativas de evolución a los pacientes que tienen COVID. Nos permite también, en cierta manera, gestionar mejor las camas. ¿Por qué? Porque los pacientes entran menos a las terapias intensivas o salen antes de las terapias intensivas. Con lo cual, volvemos a reconocer el esfuerzo que se está haciendo. Ya estamos en 1.022 donantes en estos momentos acumulados, y ya son 2.469 los pacientes que se han tratado con este tipo de, con el plasma, con este tipo de tratamiento que, vuelvo a repetir, ha sido también considerado por la Autoridad Regulatoria de los Estados Unidos de Norteamérica, que seguimos haciendo el estudio porque esto forma parte de un ensayo clínico, de un estudio de investigación, y que nos está demostrando que tiene resultados favorables en términos de la evolución de los pacientes, sobre todo los moderados o los graves. Hasta acá llegó y luego seguiremos, por supuesto, respondiendo a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, ministro. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor jefe de gabinete, Carlos Bianco. ¿Qué tal? Buen día a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, agradecer la completa presentación que hizo el ministro de Salud, que nos acompaña también el viceministro de Salud. Como todos los lunes o los primeros días hábiles de la semana, para presentar la actualización del sistema de fases en los 2 sentidos, la incorporación de algunas nuevas actividades y la ubicación de los distintos distritos dentro de cada una de esas fases. Y en tercer lugar, también queríamos hacer la presentación de un nuevo programa que tiene como objetivo multiplicar la cantidad de centros de detección, de rastreo, de contactos estrechos y de casos sospechosos, no solo en el AMBA, sino también en el interior, cosa que ya venimos trabajando obviamente en conjunto con la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Salud. Respecto a la ubicación de los distritos, ahí había un PowerPoint, ahí está. De la ubicación de los distritos y en consonancia con lo que se viene viendo del aumento de los casos en el interior, nuevamente tenemos que decir que
siguen incrementándose los pasos, digamos, el pase de distritos que estaban en fase 5 a distritos en fase 4 y también distritos que estaban en fase 5 o en fase 4 a fase 3, cosa que justamente indica que, sobre todo en el interior de la provincia, la tasa de crecimiento de los contagios está aumentando de manera bastante importante. Ahí, como observan, ya tenemos en la provincia 44 distritos en fase 3. Quiero recordar que cuando comenzamos con el sistema de fases, el 10 de junio eran 35, hoy ya estamos en 44. Tenemos 66 distritos en fase 4, cuando comenzamos el 10 de junio eran 39. Y tenemos hoy solamente 25 distritos en fase 5, que es, digamos así, la fase más permisiva, la que no solo permite la gran mayoría de actividades económicas, sino también las actividades más recreativas, lúdicas. Cuando comenzamos el sistema de fases el 10 de junio eran 61 los que estaban en fase 5, repito, hoy son solamente 25. Próxima. Acá solamente señalar cuáles son los distritos que han modificado su fase. Han pasado este fin de semana, digamos, a partir de la resolución 2196, que salió publicada en el Boletín Oficial esta mañana, 25 de mayo, 9 de julio, y Colón y General Alvear. Quiero señalar que tanto 25 de mayo como 9 de julio como Colón han sido los intendentes mismos los que nos han pedido pasar a fase 3 por la gravedad de la situación, pero sobre todo de manera preventiva y muy responsable, atendiendo un repentino aumento de casos, han decidido pasar a fase 3. Obviamente lo hemos analizado desde el punto de vista sanitario y en eso hemos avanzado. Y también una aclaración, en la resolución 2126 el distrito de Colón aparece en fase 4 hoy, porque ayer a la noche fue justamente que se comunicó conmigo el intendente Ricardo Casi para pedir el paso de fase, así que vamos a hacer en breve una rectificatoria, pero ya por decreto municipal a partir de hoy el intendente iba a poner al distrito en fase 3 y dejar solamente hoy habilitadas las actividades correspondientes a la fase 3. Próximo. Los que estaban en fase 5 y pasaron, los distritos que estaban en fase 5 y pasaron a fase 4, son 3, 6, 7, sí. Benito Juárez, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Maipú, Necochea, Rojas y Trenquelauquen, algunos de esos distritos con un aumento muy fuerte de casos en la última semana. Estuvimos en contacto el fin de semana con todos los intendentes, repasando, y la intendenta de Carlos Tejedor, repasando la situación sanitaria, epidemiológica, y hemos decidido, como hemos hecho siempre, de común acuerdo y en total consenso con los intendentes municipales, la modificación de fase, y en fase 5 próxima no hay ningún distrito nuevo, solamente se han reducido la cantidad. Así que esta es la ubicación de los distritos en el sistema de fases provincial. En segundo lugar, esto ya ha sido publicado el viernes pasado en la resolución 2195 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, algunas modificaciones en las actividades permitidas en las distintas fases, que son 4 puntualmente, respecto de lo que anunciara el presidente de la Nación la semana pasada, la semana anterior, en realidad, de las actividades sociales permitidas al aire libre de hasta 10 personas, nosotros las vamos a estar habilitando solamente en los 25 distritos que están en fase 5. Esa fue la definición que hemos tomado a partir de las cláusulas del decreto de necesidad de urgencia que dan la potestad a las provincias de regular la aplicación de las actividades que se van permitiendo en el esquema de aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio. Hemos también habilitado la posibilidad de hacer entrenamiento y competencias de automovilismo en los distritos en fase 4 y en fase 5. La semana pasada nos reunimos aquí en la Casa de Gobierno con las autoridades de la ACTC para repasar un poco la posibilidad de que vuelva la actividad automovilística a la provincia, y nosotros le hemos dado el ok, pero solamente en aquellos distritos que tienen menor nivel de contagio, que están en distanciamiento social preventivo y obligatorio. Ahora era su tarea encontrar un autódromo en el interior para lanzar o relanzar, mejor dicho, la actividad automovilística.
Después, en tercer lugar, y obviamente con un carácter humanitario preponderante, también estamos en fase 3, fase 4 y fase 5, y tal como lo hiciera el Gobierno Nacional, permitiendo el acompañamiento de personas internadas por COVID por parte de los familiares, con protocolos muy estrictos. Esto, repito, es una cuestión de estricto carácter humanitario. Y por último, también de la misma forma que se ha aprobado en la decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de Nación, número 1535, en fase 3, fase 4 y fase 5, permitir los entrenamientos deportivos de representación nacional, digamos, las selecciones nacionales o los deportistas nacionales. Así que eso también va a estar, bueno, ya desde el viernes está habilitado en la provincia de Buenos Aires, en todos los distritos que son los que están en fase 3, fase 4 y fase 5. Por último, lo que había anunciado anteriormente, estamos fortaleciendo, lanzando un programa de fortalecimiento de la prevención y seguimiento frente al COVID. Ahí está la presentación próxima, por favor, que básicamente lo que hace es replicar lo que ya se venía haciendo de manera muy efectiva por parte de los CETEX centrales, regionales y universitarios en el AMBA. Ahora, efectivamente, ya lo venimos trabajando hace algunas semanas para dar la implementación definitiva a partir de esta semana, la creación de unos 15 nuevos centros de rastreo y detección de casos sospechosos y de contactos estrechos de casos de COVID. Ahí están, como ustedes pueden ver, las ubicaciones que tienen estos CETEX. Es una tarea que estamos realizando en conjunto, obviamente, con el Ministerio de la Salud y la Jefatura de Gabinete de Ministros. Estamos armando centros en las universidades o en los centros de formación universitaria que tienen los distintos distritos del interior, en Bahía Blanca, en Saavedra, en Pigüé puntualmente, en Olavarría, Tandil, en General Pueyrredón, en Mar del Plata, en Trenquelauquen, Pehuajó, Saladillo, Chascomús, en el Partido de la Costa, en Chivilcoy, Junín, Pergamino, San Antonio de Areco y Luján. El objetivo es, como todos ustedes saben, una de las principales acciones que estamos llevando adelante en la provincia de Buenos Aires para reducir la cantidad de contagios y a los contactos estrechos, es rápidamente detectarlos y aislarlos, sea con aislamiento domiciliario o sea en los centros de aislamiento municipales o en el caso del conurbano también en Tecnópolis. Así que, dada la expansión que tiene el contagio en el interior, hemos decidido obviamente ampliar esto y reforzar lo que ya están haciendo los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires con mayor o menor grado de sistematización. La idea es unificar todo eso en un mismo sistema. Es un sistema que, como hemos dicho varias veces, se ha desarrollado aquí en la provincia de Buenos Aires con trabajadores y trabajadoras provinciales, el sistema a partir del cual se administran los contactos estrechos y los casos sospechosos. En este caso, estamos lanzando una unidad de coordinación para el interior que va a tener como coordinador general al científico Guillermo Durán, que va a trabajar absolutamente ad honorem, que forma parte de nuestro equipo de asesores científicos, está trabajando como coordinador general. Repito, ad honorem, también va a participar como coordinador operativo de esta unidad de coordinación interior, Agustín Widler, que es el subsecretario de Coordinación de la Gestión, que nos acompaña acá, y también va a hacerlo obviamente en el marco de sus funciones y otros funcionarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros que van a trabajar como coordinadores de cada una de las regiones en conjunto con los coordinadores del Ministerio de Salud, en conjunto con quienes están a cargo de las regiones sanitarias, con los responsables universitarios y obviamente con los secretarios de salud de cada uno de los distritos. Como novedad, estos centros de rastreo y detección universitarios venían desempeñándose con voluntarios, a quienes queremos agradecer muchísimo, tanto obviamente a los voluntarios como a los rectores y a quienes participan de las universidades nacionales y provinciales que ya se venían desempeñando. La novedad es que van a dejar de ser voluntarios y van a pasar a ser becarios. Le vamos a estar pagando efectivamente a partir de esta semana, que va a salir la reglamentación del decreto 772, que hace el lanzamiento del programa de fortalecimiento de la prevención y seguimiento frente al COVID. Le vamos a estar pagando un estipendio que es para los
becarios supervisores de 15.000 pesos y para los becarios operadores que se desempeñen en la tarea de 10.000 pesos para fortalecer justamente la actividad, darle un marco mucho más claro de trabajo, de horarios y de responsabilidades y de derechos y obligaciones de quienes están participando de esos centros de rastreo. Así que este era un anuncio para nosotros muy importante porque va a permitir fortalecer, como decíamos, el seguimiento y el aislamiento rápido de los contactos estrechos en el interior de la provincia de Buenos Aires. Así que con esos 3 puntos acá cerramos la presentación y entiendo que damos lugar a una ronda de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor jefe de gabinete. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Le vamos a pedir, por favor, a cada periodista que se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. Bianco, Facundo Cotet de Letra P, ¿cómo va? Quería consultarle por el caso del municipio de Tandil, que aparentemente tiene su propia fase y ha decidido romper con los protocolos que estipula la provincia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y qué mensaje tiene para la ciudadanía de Tandil y bueno, de la provincia, entendiendo que esto quizás se pueda replicar en otros municipios. Gracias. Bueno, respecto de Tandil, expresar la verdad que mucha preocupación. Lo hemos estado hablando con el gobernador, obviamente con el equipo de salud, con el resto, con la ministra de Gobierno, Teresa García, y señalar lo siguiente: este sistema de fases no es un capricho, no es que se nos ocurrió trasnochadamente, es un sistema con el que venimos trabajando creo que muy bien desde el 10 de junio, con el consenso de todos los intendentes. No hemos hecho ningún pase hacia arriba y hacia abajo de fases sin la consulta con los intendentes, inclusive con el intendente Lungui de Tandil, cuando su distrito pasó de fase 5 a fase 4, fue de manera consensuada, coordinada, charlada. De repente nos enteramos ayer por la mañana, nos llega un borrador de un supuesto, un borrador de un decreto municipal que se estaba trabajando, en donde cuando yo lo leí primero y también hubo una videoconferencia que realizó el intendente con algunos representantes de determinados sectores productivos y comerciales de Tandil, nos ha llegado el audio. La verdad que yo no sabía si estaba escuchando a un dirigente de la República de Chechenia, de Cataluña, porque era directamente un manifiesto separatista. El decreto es un manifiesto separatista y lo que dice el intendente en el audio lo anoté porque me sorprendió, dice: nosotros vamos a estar independientes de la provincia. O sea, es la República Separatista de Tandil a partir de ahora. Parecería ser. Esto, por suerte, todavía no está aprobado, está en discusión. Falsamente el intendente ha dicho que ha hablado con todos los sectores involucrados de Tandil. Entiendo que ha hablado con un grupo de sectores productivos y comerciales que obviamente están que no están pudiendo desempeñar sus actividades normalmente porque no estamos en un momento normal. Hablé con el intendente ayer, le pregunté si se había enterado que estábamos en el medio de una pandemia, pero que extrañamente no se habían consultado a 3 sectores, me parece importantes, antes de tomar esta determinación, que espero que lo llame a reflexionar al intendente y que dé marcha atrás con esta cuestión, que son la oposición, que sacó 40% de los votos, o sea que creo que debería haber sido mínimamente consultada respecto a esta situación, el colegio médico, que tampoco fue consultado. El intendente dice en su audio que no tienen ningún tipo de problemas, que básicamente que no están presionados por la situación. La información que tenemos nosotros es que, esto me podrán corroborar acá el viceministro y el ministro de Salud, que están en una situación de zozobra importante en el sistema médico de Tandil, independientemente de la ocupación de las camas de terapia intensivas, y tampoco fue consultada la universidad, con quien estamos justamente lanzando un centro de rastreo y detección como segundo institución más importante probablemente después del municipio mismo de Tandil. O sea que no es un consenso de todos los tandilenses, me parece que hay sectores vastos de la población que no han sido consultados, pero aún así lo que yo quiero señalar es que de avanzar en esta decisión o en este proyecto de decreto
municipal, quiero que sepa el intendente que va a estar desobedeciendo a un decreto de necesidad y urgencia de orden público, cosa que es bastante grave desde el punto de vista legal, y también a todos los decretos de la provincia de Buenos Aires, que también es bastante grave desde el punto de vista legal. Yo creo, y lo dije varias veces durante las conferencias de prensa, lo peor que podemos hacer en una circunstancia tan grave, tan preocupante para todos, es entrar en un esquema de anarquía y absoluto desorden. Me parece que, y esto también lo repetí muchísimas veces, lo que tenemos que estar hoy es muy alineados con las decisiones del Gobierno Nacional, que se han tomado en consenso con todos los gobernadores de la Argentina, muy alineados con las decisiones, los decretos, las reglamentaciones que hemos tomado desde el Gobierno provincial, que han sido hechas también en permanente diálogo y consenso y coordinación con los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Estas iniciativas, la verdad que yo no le veo el sentido, salvo algún tipo de aprovechamiento político o alguna disconformidad con las decisiones que se toman. La podía haber planteado, se podía haber hablado. Yo hablo permanentemente con los intendentes de Juntos por el Cambio, que me plantean modificaciones, ajustes, etcétera, y los hemos hecho, algunos sí, algunos no, pero estamos trabajando de manera consensuada. Nos desayunamos el domingo a la mañana con esta información, con la realización de esta videoconferencia entre gallos y medianoche, un domingo a la mañana, sin avisar a la mitad de las partes interesadas, por lo menos, en la situación. Pero bueno, habrá que ver qué decisión toma el intendente. Yo lo llamo a la reflexión, porque si va a declarar la independencia, que la declare completa y deje de depender de los recursos de la provincia, que le hemos mandado múltiple equipamiento de protección personal para los trabajadores y trabajadoras del sistema de salud. Lo hemos asistido financieramente desde que empezó la pandemia con 147 millones de pesos, adicionales a la coparticipación y a todo lo que corresponde que envíe la provincia. Asistencia financiera para mejorar el sistema de salud, para compensar la caída de la recaudación y para que haga frente eventualmente, si era necesario, a los pagos de los salarios y el aguinaldo de los trabajadores y trabajadoras municipales. Básicamente lo que quiero hacer es un llamado a la reflexión del intendente. No es una buena señal política en este momento tomar iniciativas que no son consensuadas con el gobierno de la provincia, y solamente lo que dije antes, que esto tiene consecuencias legales. Manifestarle un poquito, precisando el tema sanitario. Tandil a la fecha tiene 230 casos confirmados, 1.414 descartados y 119 recuperados. Lo que se observa en los últimos días es un incremento bastante importante en la ocupación de camas de terapia intensiva y además una clara circulación comunitaria. Y quiero decirles que nosotros tenemos un sistema integrado para toda la provincia de Buenos Aires para compensar camas de terapia intensiva o cualquier otro tipo de recursos cuando haga falta. Esto quiere decir que si a algún municipio en algún momento le hace falta una cama de terapia intensiva, como estamos trabajando ahora, por ejemplo, entre Pellegrini, Trenquelauquen e incluso con Catriló, que es una ciudad que está al lado de La Pampa. Nosotros trabajamos todo en conjunto. Estamos en comunicación incluso permanente con el ministro de Salud de la provincia de La Pampa, dando respuestas globales, regionales, según cuál sea el centro sanitario que le quede mejor al ciudadano. Entonces, hay un criterio de solidaridad que se rompe, porque la verdad que ya hace un tiempo atrás, falsamente dijeron que íbamos a mandar pacientes para Tandil, nunca se pensó mandar, imagínense lo que sería mandar pacientes de terapia intensiva hasta Tandil, cientos de kilómetros. No, es imposible. Bueno, sin embargo, se generó todo allí y diciendo, no tenemos ningún caso nosotros. Bueno, hoy tienen un montón de casos y circulación comunitaria. Entonces, quiero decirle que cuando uno dice, bueno, Tandil subió del 40 al 52% la ocupación de camas del sector público y privado, pero quiero decirles que son 25 camas las que tiene Tandil de terapia intensiva. Hoy ocupadas 13. Con lo cual, ojalá no pase, ojalá en Tandil puedan controlar esto. Estamos deseosos y colaborando. De hecho, la provincia tiene ahí un pequeño centro de neumotisiología, estamos trabajando con la región sanitaria. Pero les quiero decir que son 12 camas que quedan de terapia intensiva en Tandil libres hoy.
Entonces, quiero decirles que si Tandil necesita camas de terapia intensiva, la población de Tandil la va a tener, la provincia se la va a proveer. Si se llegan a saturar estas 25 camas, la provincia va a seguir, como hizo siempre, ayudando a Tandil, porque pensamos en la población de Tandil, independientemente de a quién haya votado, no nos interesa. Nos interesa la población y la salud de Tandil. Así que a los tandilenses decirle que si por esta decisión separatista, insolidaria de su intendente se llegan a quedar sin camas, vuelvo a repetir, ojalá no ocurra, la provincia va a estar allí para que a ningún tandilense ni a ninguna tandilense le falte la cama. ¿Qué tal, ministro? Tomás Reza para el diario Hoy. Teniendo en cuenta que ayer usted manifestó en cuanto a la reapertura de bares en Capital que estar jugando al límite y a la ruleta rusa es desafortunado en este contexto, y también teniendo en cuenta que siempre se habló del AMBA como un todo uniforme, ¿cómo son a partir de ahora las medidas que siguen para toda la provincia en general y para el AMBA, teniendo en cuenta, ¿no?, esta actividad, esta manifestación de Capital Federal independiente? Mire, recién yo manifestaba que para que uno pueda decir con cierta responsabilidad epidemiológica y sanitaria, que para tomar una determinación acerca de abrir más actividad, más circulación, epidemiológicamente hablando, después hay otros factores que hay que también tener en cuenta y poner sobre la mesa. Pero yo digo, desde el punto de vista estrictamente epidemiológico, que es lo que vamos a hablar nosotros, de las otras cosas que hablen los responsables de cada área. Yo recién les manifestaba que si uno no observa durante 2 o 3 semanas una caída significativa de la cantidad de casos y constante me refiero a que puede ser que un día sube un poquito, baja un poquito al resto, sube, pero que la tendencia de esos 2 o 3 semanas es francamente a la baja. Uno no puede decir, bueno, ya estamos bien, cuando estamos con la cantidad de casos que tenemos ahora. Si fuera una cantidad menor de casos, sería otra situación, pero estamos con miles de casos. Entonces, vuelvo a repetirlo una vez más, en salud existe algo que se llama el principio precautorio, de precaución. Uno no puede imaginar los escenarios más deseables o más benévolos para tomar las medidas. Uno tiene que imaginar la peor situación, porque si nos equivocamos, después la marcha atrás se hace sobre una situación que puede llegar a volverse incontrolable. No lo sabemos. Eso es lo que creo que un par de veces lo hemos querido graficar con esto de jugar al límite. No es bueno en salud jugar al límite. Tenemos que ser muy precavidos porque además, como lo dijimos siempre, las cosas que hacemos hoy y ponemos en marcha hoy impactan recién a las 2 o 3 semanas. Entonces, a eso me refería yo a decir que no se puede jugar al límite en salud. Nosotros queremos ver los números bajando constantemente en forma significativa para poder decir, ahora sí, y en forma quirúrgica, con mucha cautela, con mucha precaución, ir agregando actividad. Porque también si se nos baja durante un par de semanas en forma significativa y constante, pero abrimos todo de golpe, nos pasa lo que vimos en otros países. Así que a eso me refería con esa. Y bueno, y en cuanto a las medidas que hay que tomar, son las que venimos diciendo. Y quiero también aquí hacer una reflexión. Por ahí yo escucho que se dice, bueno, pero la gente lo hace lo mismo. Mire, yo le puedo asegurar que lo que la gente hace en incumplimiento de las recomendaciones es muy inferior, aunque se vea mucho, que si uno dice, bueno, hagan todo el mundo lo que quiera. Pero se triplica, se cuatriplica. Porque hay mucha gente que está actuando responsablemente, pero no se ve, no sale a la calle, no se ve. Entonces, la determinación nuestra es seguir haciendo las cosas como se deben hacer, abriendo responsablemente, cuidando la vida de la gente, y cuando veamos que las condiciones están dadas y que en forma segura se pueden abrir más actividades, lo haremos.
Una pregunta más. ¿Qué tal? Buenos días. Belén Bartoli, corresponsal del Destape. Al ministro de Salud quería preguntarle, algo estuvo hablando respecto al tratamiento de plasma, estuve hablando con la gente del Instituto de Hemoterapia y la Escuela de Salud Provincial, respecto de los 2 estudios que se están realizando, tanto la gente de Fernando Polac como también en el Hospital Italiano, a cargo del doctor Alejandro Ventura Simonovich. ¿Qué nos puede detallar al respecto? ¿Cuáles son las expectativas? Y a Carlos Bianco, preguntarle que el lunes pasado el gobernador dijo que este no era un año electoral, que no era momento de hacer política. Patricia Bullrich tiene coronavirus. ¿No es el momento de apretar el botón rojo en la provincia de Buenos Aires? Y finalmente, respecto de lo de Tandil, quería preguntarle qué le dijo el intendente cuando usted le preguntó si se enteró que estábamos en el medio de una pandemia. Voy a dejar al doctor Krepla que comente el tema del plasma. Buenas, ¿cómo les va? Buenos días a todos, a todas, a todes. Del plasma, el ensayo del italiano, nosotros no participamos activamente, así que no tengo más información. Del ensayo que coordina el doctor Polac, está muy pronto por terminar, pero las características del ensayo es un tipo de estudio que nosotros le decimos ECA, es un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego. Esto significa que ni el profesional ni el paciente sabe si le tocó plasma o le tocó placebo, con lo cual hasta que no termine el ensayo, lo abran y analicen la información, no se puede saber cuál es su resultado. Nadie sabe si a una persona le tocó plasma o placebo. Cuando nosotros habitualmente hablamos del ensayo clínico que hacemos nosotros y contamos los resultados, estamos hablando de un otro ensayo clínico distinto que llevamos adelante desde el sistema público de la provincia de Buenos Aires directamente, que no es un ensayo doble ciego, sino que se trata de un estudio en el cual sabemos que estamos impartiendo tratamiento con plasma, un plasma que seleccionamos previamente, y que comparamos con personas que no han recibido ese tratamiento. Tiene, desde el punto de vista de la calidad científica, es un escalón menor, pero es terapéutico al mismo tiempo. Es una forma de terapéutica bajo una modalidad de ensayo clínico que se ha hecho en todo el mundo, es lo que se ha publicado en Estados Unidos, que mencionaba el ministro, que ha aprobado la FDA, y en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, que es pionera en esto, viene también un trabajo, se publicó su primer artículo científico en unas principales revistas argentinas y está a punto de publicarse el segundo, donde van mostrando por un lado la seguridad y por otro lado la eficacia que tiene el plasma en tratamiento. Sin embargo, para poder establecerlo como un tratamiento garantizado y demostrado, faltaría que se culmine el ensayo que el doctor Polac está llevando adelante, que le faltarían muy pocos días. Si es el momento del botón rojo o no, mira, como ha sostenido múltiples veces nuestro gobernador, nosotros estamos trabajando con un esquema de aislamiento o cuarentena intermitente. Eso implica que en su momento efectivamente se tocó el botón rojo, obviamente siempre en coordinación con el Gobierno Nacional, y se dio marcha atrás, se restringió la circulación. Eso permitió en su momento estabilizar la cantidad de casos de contagio. Después hemos vuelto a una leve flexibilización de las actividades, siempre dentro de nuestro esquema de fases, esta idea de la fase 3 más restrictiva dentro de las vigentes en este momento en el aislamiento social preventivo y obligatorio, y las fases 4 y fase 5 que están permitidas en la gran mayoría de los distritos del interior en el marco del distanciamiento. Nosotros, obviamente, el Ministerio de Salud, con criterios sanitarios epidemiológicos, vienen monitoreando minuto a minuto, me animo a decir, la situación de la provincia. Hemos dicho múltiples veces que es una situación muy compleja, ya no solo en el área metropolitana, como venía siendo de hace varios meses, sino que estamos empezando a tener brotes importantes en el interior, zonas particularmente que están siendo muy afectadas. Siempre es una posibilidad el botón rojo. Nosotros hasta probablemente hasta fin de esta semana vamos a seguir en esta situación. Después se irá analizando, bueno, hasta el momento en que venza el DNU que está vigente a nivel nacional, se irá analizando día a día y en el caso de tener que hacerlo, lo vamos a hacer, porque como dijo el gobernador, como dijo también nuestro presidente, nuestra prioridad es la salud.
Obviamente estamos preocupados por los temas económicos, por los temas sociales, por el resto de los temas de la agenda nacional y de la provincia de Buenos Aires en particular, pero nuestra prioridad sigue siendo la salud, sigue siendo de reducir la cantidad de contagios lo más posible y sigue siendo que se preserven la mayor cantidad de vidas que hay entre los bonaerenses y las bonaerenses. Ese es el objetivo último de toda esta política sanitaria epidemiológica que se está llevando a cabo. Respecto a la consulta puntual, es una posibilidad, siempre ha sido una posibilidad y depende de la evaluación que hagamos desde el Ministerio de Salud. Respecto de la otra pregunta, bueno, fue una charla más personal en la que le dije más o menos lo que acabo de decir al intendente, que tiene consecuencias legales lo que va a hacer, que lo reflexione, que nosotros podemos colaborar, estamos coordinando bien, que generemos consensos. No me parece necesario, la verdad, porque aparte me dice que es más o menos lo mismo que el sistema de fases. Y si es más o menos lo mismo que el sistema de fases, ¿para qué generar este ruido? ¿Para qué incumplir normativa nacional? ¿Para qué incumplir normativa provincial? A lo sumo, si hubiera hecho algo muy distinto, pero si es más o menos lo mismo, la verdad que no le veo razón de ser, salvo, no sé, que sea algún tipo de jugada política para querer diferenciarse. No lo sé, la verdad que no lo sé, no me lo ha dicho. Pero bueno, esta es la situación. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias y de esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todos y todas, muchas gracias y muy buenos días.